estar aquí. Bien, si gustas comenzamos. ¿Puedes mostrar tu pantalla, por favor? Y bien, nos confirman que Listo. puedan visualizar la presentación. Igual esto se los vamos a compartir en el material descargable terminando esta sesión. ¿Pueden visualizarla aquí? Por aquí nos dicen que sí, todo perfecto. Excelente, muchas gracias. Iniciamos, Miguel. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jessica, y mucho gusto estar aquí una vez más en otra edición del Reto Actinver. Y pues bueno, para platicarles de este webinar que le puse como título, Encontrando Valor en un Bear Market, pues dado las condiciones de mercados actuales en las que estamos, ¿no? Trataré de hacerlo como unos 40 minutos y dejaré un tiempo como 10 minutos para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas o respuestas o comentarios, pónganlos ahí en el chat. Y en los últimos 10 minutos pues, lo dedicaremos a contestar esas preguntas. Bueno, ¿por qué el título del seminario Bear Market? Para los que tal vez no conocen el slang dentro de los mercados financieros, se le conoce a un mercado alcista, un mercado que está subiendo continuamente como bull, ¿no? como un toro, la palabra toro en inglés, y un mercado que por el contrario está cayendo de forma muy continua como bear o oso en inglés, ¿no? Y esto, pues, hay muchas historias atrás, pero la concepción principal es la forma en la que el toro ataca hacia arriba y el oso ataca hacia abajo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, estoy graficando una gráfica de Infocel Hub, nuestra plataforma que, por cierto, todos ustedes tienen acceso como participantes del reto. Como podrán ver, pues aquí estamos graficando los últimos 3 años de los 4 principales mercados: el mercado chino, el mercado estadounidense, el mercado mexicano y el brasileño. Y como podrán ver, generalmente, de forma muy genérica, se pueden ver tres momentos importantes. Yo aquí le pongo que hubo dos bear markets y un bull. El primer bear market pues, fue cuando vino la crisis ocasionada por la pandemia de COVID, principios del 2020, ¿no? Se alcanza a ver claramente el cambio de tendencia hacia la baja. Y luego, después de COVID, pues vino casi 2 años, ¿no? De un mercado alcista, por eso pongo ahí el toro o el bull. Y si no fue sino hasta el principio de este año, finales del pasado, donde entramos ahora a un bear market o un segundo mercado a la baja dentro de estos últimos 3 años, ¿no? Y creo que es importante platicar acerca de cómo invertimos, y en este caso específico, cómo encontramos valor, incluso en un mercado a la baja o bear market, ¿no? Y de eso se va a tratar la plática que les voy a dar a continuación. Creo que algo importante siempre que a mí me gusta platicar, pues es irme a las bases, ¿no? Porque a veces, y digo, aquí me imagino que ha de haber de todos los niveles en cuanto a conocimientos financieros, pero luego hay ciertas definiciones clave que a veces incluso a mí de repente se me olvidaban, ¿no? Y incluso teniendo casi 20 años dedicándome a las finanzas. Y pues son estos 6 conceptos súper básicos que pues, creo que todos tenemos que tener bien claros. Y uno, que para mí es el más importante, es el concepto del dinero a través del tiempo, ¿no? O sea, el tener claro que un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Eso es uno de los conceptos más importantes que tenemos que tener bien claros en las finanzas. Y que digo, mucho se puede profundizar, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. El interés compuesto, ¿no? Lo que muchas veces se le llama la octava maravilla del mundo, que básicamente pues, es generar ganancias sobre tus ganancias, ¿no? Un poco cuando la gente dice, pues invierte y de forma pasiva, por ejemplo, y te puedes quedar dormido y tu dinero va a generar intereses sobre tus intereses, pues es un poco a lo que se refiere. La parte de margen, y esto es importante porque a veces la gente confunde margen con tasa de retorno o incluso hasta con tasa de crecimiento. Es importante diferenciar. Pues que el margen pues es qué tanto de un ingreso es más grande que mi costo, ¿no? Margen, y hay diferentes tipos de margen, ¿no? Margen bruto, margen neto, margen de operación, etc. Una tasa de crecimiento pues es a la medida en la que crece cualquier cosa, ¿no?
y te dice, pues, qué tan más grande es algo hoy de lo que era ayer. La tasa de retorno, bien importante no diferenciar, poder diferenciarla de una tasa de margen o de crecimiento, es más bien qué tan rápido crece una inversión con respecto a lo que me costó esa inversión, ¿no? ¿Qué tan rápido voy a recuperar mi inversión? Hay gente que a veces incluso habla de años, ¿no? Y decir, oye, voy a recuperar mi inversión en 2 años, en 3 años. Incluso a veces se usan otras métricas como un múltiplo, ¿no? Entonces yo recuperé 2 veces o 3 veces mi inversión. Pero generalmente se usa una tasa como porcentaje y que, digo, en el término más técnico es TIR o tasa interna de retorno, es la medida más útil. Y finalmente la variación porcentual, no soy muy sencillo, pero es bien importante tener en cuenta y que nunca se nos olvide que un aumento del 10% no compensa una caída previa del 10%, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el mercado se cayó 5% y al día siguiente se recupera 5%, realmente sigues abajo, ¿no? Porque tú caíste de una base que era mayor, y eso es bien importante tenerlo en cuenta al momento de invertir en los mercados. Otra cosa que siempre me gusta platicar cuando doy estas pláticas es que creo que es bien importante tener una referencia de las magnitudes, ¿no? Porque a veces en las noticias y en los medios pues se nos habla de miles de millones, de cientos de millones, de billones, ¿no? En inglés y en español. Y a veces perdemos un poquito la concepción de estos números, y creo que es bien importante tener pues bien, al menos alguna idea de las magnitudes, ¿no? Y por eso esta gráfica, que a pesar de que se ve bien simple, pues explica bastante bien el punto que quiero hacer, ¿no? Y es básicamente, estoy poniendo aquí en billones de dólares, en miles de millones de dólares, el PIB de México, por ejemplo, que es más ronda por ahí de 1,000 millones, de millones de dólares. Como podemos ver, las ventas de Walmart, por ejemplo, es la mitad del PIB de México. Las ventas de Apple, en ese entonces, cuando hice esta gráfica, estaba en 300, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, del gobierno mexicano es de 250 miles de millones de dólares. Los ingresos de Pemex son de 80, las ventas de Bimbo de 10 y las ventas de Hermes de 1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tener bien estos conceptos de las cantidades creo que nos ayuda a ver que, por ejemplo, Walmart vende 500 veces lo que Hermes vende, por ejemplo, ¿no? O 50 veces lo que Bimbo vende. Entonces, son cosas que es importante tener en cuenta. Otra cosa bien importante es saber distinguir entre cifras de balances y cifras de flujos. Las cifras que les enseñé en la gráfica anterior eran cifras de flujos, eran ventas o el PIB o el gasto durante un año. Todo lo que se genera durante un año, todo lo que se vende durante un año, todo lo que el gobierno gasta durante un año. Estas cifras que estamos viendo a continuación son cifras de balance o de valor, ¿no? Es bien importante diferenciar. Por ejemplo, el valor de todas las Afores en México es de 450 mil millones de dólares, ¿no? 450 billion en inglés. El valor de las cuentas de inversión, todas las cuentas de inversión en México, 280, ¿no? El valor capitalización de Disney, o sea, el valor de cuánto vale la empresa de Disney, no cuánto venden, sino cuánto vale la empresa de Disney, es de 230. Y así podemos irnos hasta abajo, hasta por ejemplo, el avión de Peña Nieto, que valía en ese entonces 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, también es bien importante distinguir entre cifras o cantidades de balance o de valor con cifras y cantidades de flujos. Rapidísimo, y esto creo que es bien importante. Aquí está el ejercicio, como lo pueden ver, es un ejercicio de una inversión durante 15 años, empezando con 1,000 pesos y con aportaciones de 100 pesos cada año, ¿no? Y como podemos ver, pues el desempeño de estos portafolios hipotéticos es muy diferente entre ellos, ¿no? Como bien se puede ver aquí, pues las inversiones en acciones, en empresas, ya sea privadas o públicas, pues han sido históricamente la mejor inversión, a diferencia de bienes raíces, por ejemplo, o de renta fija, que son CETES o bonos, y claro, hay muchísimo más que pues, dejarlo en efectivo en una cuenta bancaria que pues da tal vez el mínimo rendimiento, ¿no? Entonces, y esto se comprueba en la historia, ¿no? O sea, invertir en acciones o en empresas más bien, ya sean privadas o públicas, se ha comprobado ser la mejor inversión o lo mejor que uno puede hacer con su dinero.
Otra cosa importante es que al momento que tú inviertes en acciones, o sea, en empresas públicas, pues algo que no se nos debe olvidar es que estamos asociándonos con los empresarios más exitosos y más de más renombre, ¿no? Y de mayor reputación del mundo, ¿no? Entonces, cuando tú compras una acción de Amazon, pues estás volviéndote socio de Jeff Bezos. Cuando compras una acción de Tesla, estás volviéndote socio de Elon Musk, ¿no? Y así con América Móvil, con Televisa, con Grupo México. Entonces, pues digo, yo no sé ustedes, ¿no? Pero a mí me daría muchísima tranquilidad ser socio de Carlos. Imagínense que armamos un portafolio de estas 5 empresas. Pues me daría bastante tranquilidad que mi dinero esté en manos de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Carlos Slim, de Emilio Azcárraga y de Germán Larrea, ¿no? Creemos que algo han hecho bien estos 5 personajes y que mi dinero esté en las manos de ellos y de todo su equipo de profesionales, pues creo que es algo bastante confortante y que es algo que no se nos debe olvidar al momento de invertir en acciones. Regresando al tema de la ponencia, y haciendo énfasis en estos últimos meses, hemos visto que los mercados han revertido esta tendencia alcista que empezó después de COVID. Ya han entrado en los últimos meses, si no es que ya casi todo este año, en un bear market, ¿no? Los mercados pues, promedian alrededor de entre 20-30% de bajas en lo que va del año. Digo, por muchos factores, como las disrupciones en la cadena de suministro, ¿no? Ocasionada por problemas de COVID en China, ¿no? La guerra en Ucrania, y la reacción muy fuerte de los bancos centrales para contrarrestar la inflación. En fin, hay muchos factores que han causado este bear market, pero incluso en este bear market, creo que las oportunidades de inversión son bien interesantes y como Warren Buffett muchas veces había dicho, pues aquí es cuando realmente las fortunas se hacen, ¿no? Y los diamantes en bruto se pueden comprar. Una slide muy general sobre esquemas de inversión. Yo básicamente lo resumo en que realmente hay 4 formas de invertir en el mercado, ¿no? Perdón, y aquí lo estoy graficándolo, estoy enumerándolo de menor involucramiento, menor conocimiento y menor dedicación, a mayor involucramiento, mayor conocimiento y mayor dedicación, ¿no? Para aquellos que no queremos involucrarnos mucho, que tal vez no necesitamos conocer, ¿no? Y dedicarle al tema de inversión, pues está la inversión pasiva, ¿no? La inversión pasiva que asume que pues, el mercado es eficiente y que va a haber un descubrimiento de precios, ¿no? Y que los participantes pues, van a ir empujando al mercado a la alza. Y pues la forma de invertir en este esquema pues es tal vez comprar un ETF que esté indizado al Standard & Poor's 500 o al IPC, ¿no? A los índices principales, y realmente lo que estás haciendo aquí es que estás invirtiendo de una forma muy diversificada en las empresas más grandes del mundo, ¿no? En segunda parte es el análisis fundamental, que es tal vez representa un poquito más de involucramiento, más conocimiento, más dedicación, y de hecho esta es la forma en la que los profesionales o la mayoría de los profesionales que se dedican a invertir dinero lo hacen, ¿no? Y es el análisis fundamental, es buscar por qué o dónde el precio de una acción es diferente a su verdadero valor, ¿no? Identificar esas diferencias y comprar, ¿no? Si el precio es menor al valor, o por ejemplo algunos profesionales que venden en corto, ¿no? Que le apuestan a que una acción va a caer, es cuando el precio es mayor que el valor intrínseco, ¿no? En tercer lugar está el análisis técnico. Esto es tal vez un análisis un sector muy de nicho, ¿no? De identificar patrones y tendencias de precio y volumen, ¿no? Y aquí hay pues, millones de herramientas que grafican, ¿no? De muchos indicadores que te pueden decir qué tanto momentum hay en un precio de una acción y qué tanta resistencia hay a ciertos niveles que históricamente el precio de una acción ha venido marcando. Y pues como lo ven del lado derecho de la gráfica, pues sí requiere cierto conocimiento, ¿no? Y de herramientas también muy poderosas para graficar. Y finalmente la inversión oportunista, que es pues un poco lo que hacen los hedge funds o los fondos de cobertura, ¿no? Que son muy específicos en un sector, en un activo,
hacen un análisis muy, muy detallado, identifican estas fallas de mercado, incluso identifican arbitrajes, que ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero aquí, la verdad es que yo no lo recomendaría mucho porque pues, sí necesitas demasiado tiempo, demasiada dedicación. Incluso pues, hay equipos de cientos, si no es que miles de personas que están todo el día identificando oportunidades donde puede haber arbitrajes o puede haber fallas de mercado donde así se le conoce, ¿no? Inversión oportunista o en inglés special situations, que también se puede conocer. Por ejemplo, y hablando rapidísimo de esta cuarta forma de inversión, seguramente ustedes siguieron lo que pasó con Twitter y Elon Musk, pues es todo lo que ha pasado alrededor de esta historia, ¿no? Y se puede ver muy, muy, muy interesante en esta gráfica. En el punto, estoy graficando aquí lo que ha pasado con la acción de Twitter en el último año, ¿no? De noviembre del año pasado a la fecha. Y en el punto 1 es cuando Elon Musk se hace público que empieza a comprar acciones de Twitter, ¿no? Y empieza a acumular acciones de Twitter. El mercado como que no le hizo mucho caso, pero luego en el punto 2, por ahí de marzo a abril, se hace público que Elon Musk hace una oferta por el total de la empresa de Twitter a un precio de $52 por acción, y por eso es que vemos que el precio, de venir de unos 30 y tantos, se dispara hasta casi $52, porque justo esa era la oferta a la que Elon Musk puso a la que puso su oferta, ¿no? Luego en el punto 3, por ahí de mayo, resulta que siempre no, que se está echando para atrás, y entonces el precio de la acción de Twitter vuelve a caer, ¿no? Y regresa más o menos a los niveles de 30 y tantos. En el 4 Elon Musk de plano se echa para atrás y empiezan a correr rumores de que va a haber una demanda, ¿no? Y de que pues, realmente no se podía echar para atrás porque ya estaba un contrato firmado, ya había penalizaciones, etcétera. Y ahí es donde empezó otra vez a subir el precio en el punto 5, porque al final de cuentas el contrato que había firmado Elon Musk era demasiado estricto, ¿no? No se podía echar para atrás a menos que encontrara causas pues, materiales muy, muy adversas. Y él lo que argumentaba era que había muchísimos bots en Twitter y que había muchísimas cuentas falsas y que eso lo podía hacer que él se pudiera echar para atrás en el deal. Al final de cuentas, el juicio estaba programado para octubre y mucho pasó durante ese tiempo, pero me parece que los asesores de Elon Musk le aconsejaron que pues, la verdad no tenía todas las de ganar en el juicio, y no fue sino hasta el punto 6, ¿no? Apenas a finales del mes pasado, principios de octubre, donde al final dijo, ¿sabes qué? Siempre sí, me va a costar muy caro, voy a perder la demanda, entonces mi propuesta para comprar las acciones sí va para adelante, y el precio se fue otra vez a 52, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de una forma de invertir muy específica. Yo no la recomendaría, es muy riesgosa, no sabíamos qué iba a pasar, especialmente con alguien como Elon Musk, pues muy, muy volátil, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, la gente que creía o que se había leído, ¿no? Incluso el contrato de compraventa que era público en el punto 4, y se había dado cuenta que realmente era muy difícil que Elon Musk quebrara esa promesa, pues pudo haber pues ganado un 60% si hubiera comprado acciones de Twitter en ese momento en julio y las hubiera vendido en octubre, ¿no? Entonces es un ejemplo del tipo de inversiones oportunísticas que hay allá afuera en el mercado. Y aquí, por ejemplo, pongo algunas otras, ¿no? Y básicamente tienen que ver con acuerdos de compra o venta de empresas públicas que por una u otra razón el mercado pues no les da el 100% de probabilidades de cerrar. Aquí estoy circulando una muy famosa que es la compra de Microsoft de Activision, la firma que desarrolla juegos, videojuegos. Bueno, pues esta se hizo pública creo que a principios de este año, va a cerrar en teoría a principios del siguiente, y pues todavía hay un 26% de oportunidad, ¿no? O sea, el mercado pues no le da el 100% de probabilidades de que esto cierre, y si uno ahorita compra acciones de Activision y Microsoft efectivamente acaba comprando la empresa, pues podría eso representar una ganancia de 26%, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y así como estas, hay muchísimos otros casos. Solo me gusta mencionarlo porque es una forma bien interesante que hay de invertir, pero otra vez necesitas mucha dedicación,
mucho tiempo y digamos que la mayoría de las veces solo lo hacen los expertos, ¿no? Donde sí me gustaría centrarme es en la segunda metodología que les platiqué sobre el análisis fundamental y pues el cómo podemos encontrar valor en las empresas y cómo podemos ver cuáles de esas empresas el valor de sus acciones está por debajo, perdón, el precio de sus acciones está por debajo de lo que realmente valen, ¿no? Y yo soy fiel creyente de una metodología dentro del análisis fundamental que se llama Value Investing. Y básicamente es una filosofía de inversión pues, creada por Benjamin Graham, ¿no? de la Escuela de Columbia, y pues es la que muchas veces, muchos de los inversionistas pues, más famosos han seguido y han sido muy exitosos, como Warren Buffett, Seth Klarman, Mario Livelli, entre otros, ¿no? Y básicamente lo que aquí, la idea del value investing es comprar acciones de una compañía a un precio menor a lo que realmente valen, ¿no? Esa es la idea de esta metodología. Y pues bueno, la pregunta es, ok, ¿cómo distingues o cómo das con ese valor intrínseco de cualquier compañía, ¿no? Y hay seis grandes tips, ¿no? o consejos con los que puedes encontrar valor intrínseco en una compañía. Y el primero es, pues busca oportunidades de valor, múltiplos bajos, ¿no? Generalmente las empresas cotizan a un múltiplo de sus ventas, de sus utilidades o de su valor contable. Entonces, si te fijas en múltiplos bajos, ahí puedes empezar a encontrar cosas. El mercado se equivoca, ¿no? O sea, el mercado no es perfecto y de repente sobreactúa, ¿no? O sobrevalúa, y ahí tenemos que también estar pendientes. El concepto de invertir en empresas y no en acciones. Cuando tú, lo mencionamos antes, ¿no? Cuando tú compras acciones de Tesla, pues estás invirtiendo en todo el equipo de Tesla, ¿no? Elon Musk y todo su equipo de profesionales y ejecutivos, y realmente no estás invirtiendo en un papelito o en un ticker de cuatro letras, no estás invirtiendo en un equipo y en gente, ¿no? Que eso no se nos debe olvidar nunca. Otra cosa importante es tener un margen de seguridad, ¿no? Entre la percepción del valor y el precio, ¿no? Si tu margen de seguridad es suficientemente fuerte, puedes, digamos que equivocarte un poquito y todavía tener cierta utilidad, ¿no? Si tu margen de seguridad es muy poquito y te equivocas en alguna de tus suposiciones, pues es más fácil que vayas a perder dinero. Otra cosa importante es que no tienes que ser un experto en todos los sectores, ¿no? Con que tú sepas bien en dónde estás invirtiendo y conozcas bien las empresas que estás invirtiendo, creo que es más que suficiente, ¿no? Y pues nada más aceptar que pues, a veces uno no sabe, no es experto en otras cosas y está bien mantenerse alejado de esas otras cosas, ¿no? Otra cosa es pues que no todo el valor es medible, por lo menos no por uno mismo. Y pues bueno, para entrar un poquito, suficiente teoría por ahora para entrar a la práctica, me gustaría enseñarles un caso práctico de cómo podemos aplicar la metodología del value investing a una acción o a una empresa que me imagino que todos conocemos, que todos hemos sido clientes de, y es Volaris, ¿no? Esta aerolínea de bajo costo que hoy en día es la líder en el mercado mexicano y donde me parece que muy claramente se puede ver cómo podemos encontrar valor incluso en un mercado a la baja o bear market como el actual. Aquí estoy graficando el precio de la acción de Volaris de los últimos 3 años, de casi 4 años, del 2018 a la fecha. Vimos como en 2020, pues, como todas las acciones y principalmente las de transporte y aerolíneas, pues tuvieron una caída muy fuerte por la pandemia. Luego, pues vino una recuperación muy fuerte de 260%. O sea, la gente que, de hecho, di este mismo webinar hace 2 años y hicimos este mismo caso práctico. Y en ese entonces, el webinar fue por ahí de septiembre del 2021. Y digo, la gente que hubiera comprado acciones en ese momento, pues hubiera tenido una ganancia de casi 260% si hubiera vendido a finales del año pasado, ¿no? Que eso es otra cosa muy difícil, ¿no? Tratar de timear, como dicen los gringos, el mercado. No lo recomendaría, no yo recomiendo invertir a largo plazo, pero bueno, aquí esto nos sirve para ejemplificar esta metodología de inversión. Y pues bueno, finalmente en los últimos meses ha tenido una caída muy importante, ¿no? Aquí regresamos a los conceptos de cambios porcentuales. Si se fijan, hubo una subida de 260%,
y luego viene una caída de solo 60% y estamos casi en los mismos niveles, ¿no? Al día de hoy la acción está en 16 pesos, ha caído casi un 60% del máximo que tuvo de casi 50 pesos el final del año pasado. Entonces, cumple un poco cumple con nuestro primer criterio, que pues, es una acción relativamente barata. Entonces, digo, aquí sin entrar en mucho detalle, y aquí están viendo muchos números, ¿no? Pero aquí lo que hice fue que analicé, aquí hay 3 valores de la empresa de Volaris, ¿no? La primera pues, es el valor de mercado, y es simple y sencillamente multiplicar el precio de la acción, que vimos en la gráfica anterior, que es de 16 pesos, por el número de acciones que hay de Volaris, que son 1,011 millones, y eso nos da el valor del capital o del market cap, como se le conoce, el valor de capitalización de Volaris, es de 16,200 millones de pesos, ¿no? 16,000 millones de pesos. Y luego, entonces, para contestar la pregunta, si esos 16,000 millones de pesos es el precio, digamos, de Volaris en el mercado, para contestar la pregunta, si es más alto o más bajo del verdadero valor de la empresa de Volaris, podemos utilizar 2 análisis. El primer análisis es el valor de los activos, ver cuánto vale pues todo lo que Volaris tiene, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues primero nos fijamos en el valor del capital en libros, ¿no? El dinero que los socios de Volaris han invertido durante toda la historia en la empresa, ¿no? Luego podemos, digo, sin entrar mucho en detalle, pero podemos ir haciendo un análisis en el balance general de la empresa. Oye, ¿cuánto valen los aviones o la parte de los aviones que la mayoría son rentados, pero digo, hay una parte que se puede capitalizar y se puede tomar en cuenta, ¿no? Oye, ¿cuánto vale la marca? Ya hay muchas formas de calcular cuánto vale la marca, pero bueno, aquí yo le estoy poniendo un valor de 4,015 millones de pesos. Creo que la marca es de las cosas más importantes, más valiosas de Volaris. Ha logrado posicionarse como la aerolínea número 1 de México y de Centroamérica. Y pues bueno, también en la plantilla, ¿no? O sea, el formar un equipo de cientos de pilotos y si no es que miles de pilotos y de aeromosas, entrenarlos, capacitarlos, especialmente en una industria tan regulada y tan delicada como lo puede ser la de la aviación, pues también cuesta, ¿no? Y finalmente, pues la concesión que tiene Volaris en los aeropuertos son concesiones que cuestan muchísimo trabajo y muchísimo dinero en mantener, y en que los gobiernos de los países y de las ciudades pues, les otorguen esas concesiones. Entonces eso también vale. Entonces, sumando, ya que estoy tomando los activos más importantes, se me pueden estar yendo muchos, pero para sobresimplificar, esta suma de estos activos me da un valor de 18,000 millones de pesos, lo cual representa un 13% por arriba de lo que el mercado está pensando que vale hoy en día, o de lo que vale hoy en día las acciones de Volaris, ¿no? Entonces, si me creen, ¿no? Si creemos que Volaris vale, el valor de los activos al menos vale 18,000 millones de pesos, pues comprar acciones a 16,200 sería una buena inversión. Ya tendríamos que comparar cuáles son las alternativas, pero al menos estaríamos viendo una ganancia de 13%. Ahora, una segunda forma de ver cuánto vale ese valor, de cuánto es ese valor intrínseco de Volaris, es enfocarnos ahora en las utilidades, ¿no? Y regresamos a los conceptos de diferenciar entre flujo y valor, ¿no? El valor de los activos, estábamos hablando de valores, de balances, y ahorita en utilidades vamos a hablar de flujos, ¿no? De cuánto genera Volaris en un año, por ejemplo. Entonces, los ingresos de Volaris más o menos están, en este año van a acabar por los 50,000 millones de pesos. El margen de utilidad de una aerolínea es muy bajo, no es del 7%, pero podríamos decir que ese es un buen margen. Generalmente Volaris a veces ha tenido márgenes más altos, pero podemos, para ser conservador, decir que Volaris va a tener un margen del 7%, y esto, acuérdense que lo estamos modelando hacia futuro, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué. Una tasa de impuestos del 30%, en fin, las utilidades que en un año Volaris podría generar serían de 2,500 millones de pesos. Si a eso le consideramos un costo de capital, que es el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Y digo, no me quiero meter mucho en detalle, ¿no? Pero si consideramos que nosotros le estamos pidiendo a que una inversión al menos me dé 12%, y consideramos que Volaris va a crecer
pues, lo que crece la economía, ¿no? O un poquito más de lo que crece la economía, que le estoy poniendo 4%, este año creció muchísimo más. Pero si creemos estos supuestos y calculamos la perpetuidad de estos 2.500 millones de pesos, eso quiere decir, estos 2.500 de pesos hacia adelante, los traemos a valor presente, ese flujo, ese valor al día de hoy, ¿no? De todos esos flujos que Volaris va a generar durante el tiempo, al día de hoy tendrían un valor de 31.250, que significa un 90% más alto de lo que vale hoy en día la empresa en el mercado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tanto por el valor de los activos como por el valor del flujo de las utilidades que la empresa va a generar, pues podríamos decir que el precio hoy en día de Volaris está por debajo del valor. Y digo, ya para terminar y dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, creo que es importante, pues sí, tratar de conocer lo más que se pueda, que no se pueda, ¿no? Del value investing, ¿no? Recomiendo estos 3 libros, los puse en orden para justo más principiante a más experto, ¿no? Que se lo recomiendo de cajón es los ensayos de Warren Buffett. La verdad es que Warren Buffett escribe es muy divertido, incluso al escribir. Habla muy simple y definitivamente la sabiduría en inversiones y en finanzas que hay en ese libro pues es la verdad súper valiosa. Lo recomiendo de cajón, ¿no? Para todos los que quieran saber más de esta metodología de inversión. Security Analysis, ¿no? De Benjamin Graham, que es el padre del Value Investing, junto con su otro libro, The Intelligent Investor, digamos que para los que quieren un poquito más carnita, ¿no? Más entrar al detalle y un poquito más sofisticado, ¿no? Y de ciertos términos pues más técnicos, pueden leer estos dos libros, ¿no? Otro consejo pues es usar una plataforma seria y confiable, ¿no? Para hacer análisis, ya sea cualquier tipo de estos análisis que vimos, ¿no? Desde pasivo, análisis fundamental, análisis técnico, incluso el oportunístico, pues creo que siempre es bueno tener una herramienta que ustedes sepan que va a ser pues, estable, certera, ¿no? Con información fidedigna. Y pues bueno, aquí yo les recomiendo pues, nuestra plataforma que se llama InfoSell Hub, de la que todos ustedes tienen acceso. Y pues que ahí, especialmente para el inversionista mexicano, la hicimos para él y tienes, yo creo que todo o más de lo que pudieran necesitar para invertir en los mercados financieros. Cuidado con las fake news, ¿no? Como podrán ver, los mercados, y como vimos en el caso de Elon Musk, pues los mercados se mueven mucho por las noticias y por lo que está circulando allá afuera. Entonces, es bien importante, pues, no guiarse luego por lo que hay por ahí en redes sociales, ¿no? Luego hay unas cadenas de WhatsApp un poco peligrosas, Facebook, ¿no? Etcétera. No quisiera entrar en detalle, pero siempre les recomiendo, pues, tener sus noticias de un medio fidedigno, ¿no? Un medio que ustedes consideren confiable. No me gustaría acabar sin recalcar la importancia de los ETFs y los fondos indizados, que para la mayoría de nosotros que no queremos, que tal vez no entendemos, que nos da miedo, que no tenemos el tiempo, pero que sí queremos que nuestro dinero trabaje de la mejor forma y de la forma más eficiente, la verdad es que no hay nada como los ETFs o fondos indizados, los cuales pues replican el comportamiento de un portafolio enorme, diversificado, manejado por expertos, de las mejores empresas y de las empresas más grandes y más rentables del mundo, que la verdad es que, pues, ¿para qué le buscamos, no? O sea, ¿qué mejor que estar invertido en Apple, en Amazon, en todas las empresas grandes y exitosas? Y pues muchos de estos ETFs, la verdad es que son bien fáciles de tener acceso y para mí la mejor combinación entre rendimiento y diversificación. Y finalmente, pues tomar en cuenta que las inversiones, así como en todo, pues hay sesgos, los sentimientos influyen, las influencias, y pues sí hay un tema importante en la psicología del inversionista, que bueno, ese es un tema para otra ocasión. Ojalá les haya gustado la plática y si quieres, Jess, la abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Miguel. Sí, por acá nos preguntan
Sonia dice, al momento de analizar la compra de una acción, ¿qué debe pesar más en nuestro análisis? ¿El volumen de ventas o el valor de la empresa? Definitivamente el valor de la empresa, yo es lo que te diría. Recordemos que el volumen de ventas pues, varía muchísimo de sector a sector, ¿no? Hay empresas que venden, por ejemplo, lo vimos más anterior, ¿no? O sea, Walmart, por ejemplo. Walmart vende muchísimo, ¿no? Incluso en ese entonces, en esa gráfica, Walmart vendía mucho más que Apple. No recuerdo bien de cuándo fue esa gráfica que les puse al principio, pero Walmart vendía muchísimo más que Apple y Apple vale más que Walmart, ¿no? Entonces, no siempre hay que guiarnos por el valor de ventas. Recordemos que pues, de las ventas hay que pagar costos, hay que pagar gastos, hay que pagar impuestos, hay que pagar muchas cosas. Y hay veces que hay empresas que tienen ventas muy altas, pero sus costos y sus gastos son tales que a veces hasta tienen utilidad negativa, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por el tamaño de las ventas de las empresas, porque por contrario, hay empresas que tienen ventas pues, que se podrían ver como bajas a comparación con otras, pero que son súper eficientes, súper rentables, ¿no? Que tienen una plantilla muy chiquita y que tienen márgenes muy altos y generalmente esas tienen mayor valor, ¿no? Porque son más eficientes con cada peso o cada dólar que facturan. Gracias. Y Cristian por acá pregunta, ¿qué es el private equity y cómo puedo invertir en él? Muy buena pregunta. El private equity o capital privado pues es una industria que se creó, digamos, en los 70s, 80s, ¿no? Donde muchos inversionistas se organizaron para invertir en empresas privadas, ¿no? Recordemos la diferencia entre empresas privadas que no cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa o empresas públicas, pero aguas con ese término público, porque no, cuando digo empresa pública no me refiero a que es una empresa del gobierno, es una empresa que está abierta a la inversión del público, ¿no? Que son las empresas listadas en las bolsas de valores. Las empresas que no están listadas en las bolsas de valores, que podrían ser desde el restaurante de la esquina, ¿no? Hasta, por ejemplo, Grupo Mave, ¿no? O Alpura, ¿no? Que son empresas enormes, pero que son privadas, donde tú no puedes comprar acciones en las bolsas de valores. A eso se refiere el mundo del capital privado. Generalmente los inversionistas que entran en este mundo lo hacen a través de fondos y de estructuras pues, un poco más sofisticadas, ¿no? Donde el seguimiento a las empresas pues, es un poco menos público, menos transparente, porque no tienen por qué revelar sus cifras, por ejemplo, porque son privadas y por eso también se mantienen privadas, ¿no? Porque algunas de ellas no quieren revelar pues cuánto venden, cuáles son sus márgenes, cuál es su modelo de negocios, etcétera. Pero pues ha sido un modelo de negocios, un modelo de inversión muy rentable. Como lo vimos en esa gráfica, pues históricamente ha sido incluso mejor inversión que los mercados públicos. Y pues, al día de hoy en México es difícil invertir en estos mercados. Hay por ahí algunos jugadores que, especialmente en Estados Unidos, y estoy seguro que en México también, que poco a poco van a empezar a dar acceso al inversionista como nosotros a este tipo de inversiones, pero sí son inversiones un poquito más sofisticadas, donde pues, también las cosas pueden salir muy mal, ¿no? Porque a veces pues, son empresas que pueden tener muchísima deuda, ¿no? O estar en sectores pues, un poco diferentes a los de las empresas que cotizan en bolsa, y por eso es que a veces, o hasta hace poco, estaban dedicados solamente para profesionistas institucionales. Pero estoy seguro que dentro de poco se va a ir abriendo para el público en general. Bien, Miguel, también por acá nos preguntan, ¿y ahora que reporte Twitter, qué opinas? ¿Que subirán o que van a bajar? Ok, no sabría decirte, pero no sabría decirte con mucha seguridad. La verdad es que más que yo me preocuparía, o creo que es más importante preguntarse si Twitter es una empresa
es una buena empresa, es una empresa que tiene un modelo de negocios rentable, escalable, que va a seguir ahí, ¿no? Que dentro de 5 años la gente va a seguir tuiteando, ¿no? O llevémoslo más allá, ¿no? Que nuestros hijos dentro de 20 años van a seguir tuiteando. Si esas preguntas, la respuesta es sí, yo compraría acciones de Twitter todos los días, ¿no? Y creo que esas preguntas son más importantes, ¿no? O sea, preguntarse si estas empresas van a seguir aquí en el mediano y en el largo plazo, porque luego a veces nos guiamos por pues, tal vez un mal trimestre que tal vez nos espanta, ¿no? Pero realmente pues algo pasó, ¿no? En esa empresa, algo coyuntural, ¿no? De corto plazo, donde realmente lo importante es si la empresa sigue generando valor, si sigue teniendo una base de clientes fieles en el largo plazo, y ahí es donde está realmente, yo creo, el secreto de la inversión, ¿no? Que recordar que esto es invertir para el largo plazo. Gracias. También Jaime nos pregunta, ¿qué tan bueno es invertir en una recesión que se avecina en 2023? Muy buena pregunta. Es un poco controversial, ¿no? Pero porque uno podría decir que todavía falta muchísimo, ¿no? Que los mercados, si bien que han caído, todavía podría seguir cayendo. Y sí, hay mucha gente y muchos profesionales que afirman que el mercado va a seguir cayendo y que todavía no hemos tocado fondo. Pero otra vez, ¿no? Regresemos a los fundamentales, ¿no? Si tu mentalidad como inversionista es de largo plazo, yo te diría que el mercado ahorita está de oferta, ¿no? Está de oferta, las mejores promociones que vas a ver en el año están ahorita. Tal vez dentro de unos meses vas a ver ofertas más atractivas, pero pues es como cuando vas a comprar de compras, pues a veces agarraste un 15% de descuento. Si tal vez tu amigo llegó una semana después, llegaron un 20%, pero al final de cuentas los dos compraron algo que ustedes creían que era valioso. Y yo creo que sí hay que ver los mercados, ¿no? Si tu visión es de largo plazo, como yo creo que debe de ser, no hay ningún mal momento para entrar. Incluso ahorita, creo que es un gran momento. Hay empresas, la verdad, que están muy castigadas en sus precios. Y como el mismo Warren Buffett lo dice, ¿no? O sea, en estos mercados es cuando ves las oportunidades y cuando usted puedes hacer de empresas de súper alta calidad a precios muy accesibles. Bien, gracias. Y por acá también Rubén dice, prácticamente para poder ver los fundamentales de cada empresa y tener relaciones o fórmulas que nos puedan dar la actualidad del activo en el portal, ¿dónde se puede ver esto en Infocel? ¿Nos podrías dar un ejemplo práctico, por favor? Claro, en Infocel, los que ya conocen la plataforma, del lado derecho hay un componente que se le llamamos sidebar o línea o barra de lado. Tú siempre cada vez que le das un clic en una acción, en el nombre de una acción, te va a aparecer este sidebar. Y en ese sidebar vas a ver todos los detalles de esa acción, ¿no? Y hasta abajo vas a poder ver, hay una barra que se desplaza, donde vas a poder ver el resumen financiero, los múltiplos, noticias de la emisora, y ya es cuestión pues de ahí jugar con los módulos que vienen de ahí. Hay un botón muy explícito que dice ampliar detalles, donde tú vas a poder ver todos los financieros en tu pantalla y te lo vas a poder llevar a Excel. Tengo entendido que creo que una vez a la semana estamos haciendo webinars para enseñarles a usar la plataforma y sacarle provecho. Te invitaría a que te conectes a uno. No duran más de una hora, media hora, una hora, donde vas a poder aprender a usar la plataforma casi al 100. La verdad no sabría decirte cuándo es el siguiente, pero son todas las semanas. Y la verdad es que la plataforma es muy intuitiva y es muy fácil de usar. Los que ya conocen seguramente lo han visto, pero cualquier cosa ahí está el equipo de Infocel con sus webinars y también aquí están los datos, que me parece que listo, ¿no? Ahí está la página, están los datos, cualquier cosa. No sé, Jessica, si tú me ayudas a compartir las fechas de los webinars. Sí, se las hago llegar, no las tengo en este momento, pero se las escribiría por el chat del lobby para que todo el mundo sepa cuándo unirse. Y bien, bueno, ya por cuestión de tiempo, Miguel, si gustas, te paso nada más 2 preguntas más y terminamos. Adelante. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan, en un bear market con el riesgo de una recesión y o inflación,
¿En qué nos recomiendas invertir? Ok. Miren, es una buena pregunta. Otra vez regreso al que hay que pensar en el largo plazo. Pero si quisiéramos entrar en detalles, creo que hay empresas de alta calidad, ¿no? Como por ejemplo empresas de consumo, que pues no se van a ningún lado, ¿no? Y digo, sin decir nombres, pero empresas que pues, están involucradas en el día a día de todos nosotros, ¿no? O sea, de qué marca es tu celular, ¿no? De cuando vas al súper, ¿qué es lo que más compras? ¿Qué banco usas? ¿Estás contento con tu banco? No, o sea, creo que esas preguntas son las que hay que preguntarse, y esas son empresas las que yo compraría ahorita, ¿no? Si tú me preguntas ¿qué estoy comprando yo ahorita? Pues estoy comprando empresas en las que yo creo como consumidor, ¿no? Porque creo que me dan un buen servicio, y la verdad es que ahorita todo está de oferta, ¿no? Entonces, yo me iría por ahí, ¿no? Me iría por empresas que yo conozco, productos que yo consumo, y nada más asegurarte y hacer un análisis rápido de que efectivamente están en buenos precios, que ahorita realmente todo está en muy buenos precios. Muchas gracias. Y ya para cerrar, por acá nos pregunta Mario, ¿la información que ofrece Infocel Hub básico, que es como el más económico, es suficiente para analizar e invertir todos los instrumentos que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores? Buena pregunta. Sí, en Infocel, incluso en el Infocel Plus, que es el básico y que todos tienen, así como en los profesionales, nosotros nos dimos a la tarea de tener todos los instrumentos que un inversionista mexicano puede invertir en las casas de bolsa mexicanas, ¿no? Entonces, si tú tienes una cuenta en una casa de bolsa mexicana, tu cuenta de Bursanet, por ejemplo, todos los instrumentos en los que tú puedes invertir en Bursanet los vas a encontrar en Infocel Hub, y eso es, y si no, por favor avísenos, porque lo tendríamos que agregar, ¿no? Pero sí, la idea es que todo el universo de inversiones que pueda hacer un inversionista mexicano esté en la plataforma. Excelente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Se quedaron algunas preguntas que te voy a pasar después, a ver si podemos darles respuesta, pero Claro. ya por cuestión de tiempo, pues ya terminamos esta sesión hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por la explicación, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que esta sesión se queda grabada para que la repitan las veces que sean necesarias. Muchas gracias. Gracias, Jess. Gracias a todos. Hasta luego.